Y José Antonio Crespo. Buenas noches. Hola, José ¿qué tal? Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué opinión les merece la posibilidad, que antes parecía remota o en algún momento así lo pareció, de que el Bronco pueda ocupar un lugar en la boleta? Pues mira, en realidad el Bronco quedó bastante cerca de lo exigido por la ley. Eran 30,000 firmas y después algunas se las validaron y entonces ahora está a 15,000 firmas. Dependiendo del criterio con el que el tribunal resuelva esto, podría quedar y entonces se podría decir, bueno, estaba realmente ya cerca, ¿no? Aunque siendo muy legalista, dice, si no consigues las firmas que pide la ley, no tienes por qué competir. Las firmas legítimas, ¿no? Las legítimas. No, es que lo otro, tanto el INE y el tribunal hicieron caso omiso del intento de, pues, no se sabe si es muy doloso o no es doloso, o quién fue el responsable de meter firmas que no eran. En principio eso hasta podría ser un delito electoral, porque es manipulación, digamos, de la documentación electoral. Pero bajo ese entendido Pues claro, tenemos a 2 tramposos en la boleta, ¿no? A 3. Bueno, no. Confirmas que no. podrían entrar a la tenemos boleta, a 3. pero digo, todo el mundo hizo trampas, Marichuy no, Pedro Ferriz parece que tampoco, pero los 3 importantes sí metieron muchísimas firmas falsas. La que tiene el mayor porcentaje de firmas válidas No es la está que en la está boleta. fuera de la boleta. Así es, Marichuy. ¿Cómo ves esto, Javier? A ver, a mí, lo he dicho en otras mesas, otros foros, a mí lo que me preocupa es que tengamos el nivel de discrecionalidad con el que estamos organizando una elección tras otra. Digo, de por sí sabemos que con reformas tras reformas como que las reglas del juego van cambiando. Eso no es del todo deseable. Pero a mí sí me parece preocupante que, digamos, en la ley se permitían las fotocopias, pero entre 2015 y 2016 descubrimos que con las fotocopias era una vacilada. Los bomberos llegaban a la boleta electoral y los payasitos y todo el mundo. Para atender ese problema, el INE propuso utilizar el formato electrónico, la app, las fotografías en tiempo real, a colores. Lleno de fotocopias. Entonces, ahora. se generaron unos criterios que el tribunal validó. El tribunal dijo que era válido dejar fuera las fotocopias y exigir fotografías reales de credenciales de elector. Ahora, meses después de esa decisión validada por el tribunal, o sea, un acuerdo del INE, si es validado por el tribunal, es tan bueno como la ley. Ahora el tribunal que empiece a dudar, bueno, la verdad, pues es que 15,000 firmas. No Bronco tiene por ahí más de 100,000 fotocopias. También Ríos Peter, a Ríos Peter no le alcanza para brincarla, pero por ejemplo, a mí sí me preocupa que queramos construir un Estado de Derecho donde el principio de legalidad se interpreta. Digamos, ¿qué decimos? Una elección se gana y se pierde por un voto. Bueno, una candidatura independiente debería ganarse o perderse si te falta una firma. Es que si te sobra una. Javier, José Antonio, es el más reciente capítulo, pero el problema es que el tribunal no está dando, o sea, no tiene criterios absolutos y no nos está dando certezas con respecto a ningún asunto. Digo, tuvimos un antecedente, lo digo rápido. En el 2015, el PT no tenía 3% de la votación nacional. No lo tenía. O sea, el tribunal dijo que si checábamos una elección extraordinaria en Aguascalientes, a lo mejor sí. No, pero además los mensajes chocan. Por un lado el INE multa al Bronco, pero por otro lado el tribunal le regala el pase a la boleta. A lo mejor sí, eso es lo que vamos a ver. Pero efectivamente creo que el tribunal y a veces el INE también han sido demasiado flexibles. Entonces los partidos ponen condiciones muy duras, muy severas, castigos, ¿no?, a las infracciones a la ley, incluso a la pérdida del registro eventualmente cuando se viola la ley de manera sistemática. Y luego los consejeros del INE tienen criterios mucho más suaves y los del tribunal también. Entonces también lo vimos con el caso Coahuila. El caso Coahuila yo creo que habían todos los elementos que ameritaban la anulación y el tribunal se portó muy flexible. Entonces están mandando un mensaje de decir, oigan, no se toman tan en serio las sanciones y los castigos que está en la ley. Pueden hacer cierto margen de trampa que nosotros se los vamos a tolerar. En este caso concreto, Javier, José Antonio, ¿quién se está equivocando? ¿Es cómo se generó la posibilidad de tener independientes en la boleta? ¿Es la app que no es funcional o no fueron suficientemente específicos? ¿Es la determinación del tribunal? ¿Dónde está la falla de raíz? A ver, yo creo que en todo proceso electoral, a ver, hay una cosa que sí es cierta, todo proceso electoral tiene ciertos márgenes de error, ¿no? O sea, nunca tenemos absoluta certeza sobre lo que es un voto nulo, sobre los cambios que te hace un recuento. Pero aquí no hay certeza de nada. Estás hablando de un margen de error muy pequeñito. Ahora, que la app pudo haber fallado, etc. Bueno, todo eso es cierto, pero los actores políticos
supuestamente están jugando con unas reglas que tienen que ser claras, conocidas y fijas. Si ahora le dan el pase al Bronco, porque es que las fotocopias sí pasan, bueno, hay un montón de potenciales candidatos independientes que si les hubieran dicho que se valían las fotocopias, a lo mejor Ferriz de Con se pone a juntar sus fotocopias. Porque Ríos por ejemplo, Peter, oye, pues ¿no? si se va a valer, Ríos Peter, en vez de subcontratar 600,000 firmas simuladas, hubiera buscado fotocopias. Pues bueno, ¿por qué me cambias la regla a última hora? Cosas que cambias un criterio legal que beneficia a una persona particular, ¿no? Yo creo que las reglas tienen que estar fijas en todo momento. Ahora, que no hay una perfecta, sí, que se puede hacer trampa de todos los modos, sí, pero yo creo que es importante para construir, para consolidar una democracia, sí necesitas que en cierto momento las reglas sean fijas, claras, constantes, conocidas, creíbles, aplicables, ¿no? Y yo creo que el INE yo creo que nos debe la explicación de por qué no considera que esas fotocopias y todas esas firmas que no fueron válidas no son dolosas, porque sabemos que a veces puede haber error, igual que a la hora de la contabilidad de los votos, puede ser por error o dolo, pero aquí todo parecería indicar que muchas de ellas sí fueron dolosas. Entonces el INE tendría que decirnos, pero mira, debe de haber una no fueron dolosas, previa, ¿no? Para y por eso. eso pueden continuar, porque lo contrario, estoy de acuerdo, no deberían de continuar ninguno. Ahora, perdón, María. A ver, yo sé que no es lo más importante, no, a mí lo que más me preocupa, supongo como a ustedes, es el precedente que se está sentando, o la falta de precedente, porque no hay criterios con respecto de nada, pero esto ciertamente va a cambiar un poco, no sé qué tanto, y es lo que quiero preguntarles, el juego electoral. ¿Qué va a pasar con López Obrador, con Ricardo Anaya, con Mid, con la propia Margarita Zavala, que era la única independiente, ahora que se abre, digamos, el mercado de los independientes? ¿A quién le conviene, aparte de ¿Quién gana, ¿Quién quién gana? pierde? Híjole, pues a ver, al principio de esta historia se decía que la estrategia era tener muchos independientes para fragmentar el voto antisistema Anti-PRI. y quizá perjudicar a López Obrador. Bueno, esa lógica de hace unos meses, pues López Obrador empezó y sigue como puntero en la encuesta. Yo creo que ya no hay fragmentación que haga que suba el PRI. Pues, pero, entonces ahora, pero hay otro elemento, que ahorita como estas cosas están ocurriendo a bote pronto, es cierto que Margarita llega a la boleta, pero un poco manchada por las firmas ilegítimas que tuvo. Un segundo, y Bronco Javier. también. Está arrancando la sesión, ¿les parece si nos enlazamos y escuchamos qué está pasando por ahí? Vamos a ver. Escuchemos. Para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, secretaria general. Magistrados, está a su consideración el orden del día con los asuntos listados para su resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de forma económica. Se aprueba. Secretaria Lucila Eugenia Domínguez Narváez, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución al juicio ciudadano 186 y su acumulado 201, ambos de este año, promovidos por Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón para impugnar el dictamen que determinó que no cumplía con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a la presidencia de la República y el acuerdo mediante el cual se le niega registro a la citada candidatura, ambos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se propone sobreseer en el primero de esos juicios, dada su falta de definitividad, pues si bien el dictamen impugnado culmina el procedimiento de verificación de apoyos ciudadanos, no constituye el acto que negó el registro del actor a la candidatura que aspiraba. En el segundo juicio mencionado, el actor, entre diversas cuestiones, hace valer la violación a su derecho de audiencia porque no se le permitió verificar, conjuntamente con la autoridad electoral, la totalidad de los apoyos que fueron considerados inválidos de aquellos que había presentado. Al respecto, la propuesta considera que asiste razón al actor, pues efectivamente la autoridad responsable le negó el derecho a ejercer una completa y adecuada defensa. Lo anterior, porque si bien en la etapa preliminar de revisión de apoyos ciudadanos el actor asistió en 12 ocasiones a las oficinas del Instituto Nacional Electoral a constatar la calificación que hacía la mesa de control de los apoyos que había registrado, lo cierto es que no tuvo oportunidad de preparar argumentos o pruebas que pudieran contradecir esa calificativa. Esto es así porque a pesar de que tenía acceso al sitio web en el que se registraba el respaldo de la ciudadanía y por cada uno de ellos se le expedía un folio de registro como acuse de recibo,
Lo cierto es que no se le dieron a conocer las causas o supuestos que con base en la legislación general electoral o los lineamientos de verificación le indicaran el motivo de su invalidación. Además, de las constancias del expediente se advierte que hubo rubros que la autoridad consideró unilateralmente que no eran subsanables, por lo que no le dio acceso al actor a su revisión y tampoco lo hizo respecto de la totalidad de los apoyos registrados en la etapa preliminar, pues en las actas en que se describieron sus comparecencias se asentó que se dio prioridad a los rubros en que la representación del promovente advertía que recuperaba mayor número de apoyos y en la etapa definitiva la autoridad expresamente negó su petición de verificar aquellos que no vio por considerar que no era posible regresar a una etapa previa. Incluso, como se explica en la propuesta que se pone a su consideración, a pesar de que el actor comparecía a la verificación de apoyos, la decisión sobre la validez o no de los apoyos registrados quedaba a la libre apreciación del personal comisionado por la autoridad. Javier, estabas en la hipótesis de no estado de puntero López Obrador, la pulverización del voto le favorece al PRI. Las consecuencias. Creo que a estas alturas del partido, la forma en que llegan tanto Margarita como eventualmente Bronco, pues también llegan como manchados, ¿no? E incluso le permitirían a López Obrador usar el argumento de, miren, ahí está, o sea, la mafia del poder me está echando más candidatos. De hecho, López Obrador hace unas semanas dijo, bienvenidos todos, me da lo mismo. Se siente como confiado. Pero de nuevo, digo, más allá de esas consecuencias, digo, ya le tocará a los votantes decidir quién convence o no. Yo en general no pienso que sea malo que haya más candidatos. Yo lo que estoy criticando es la forma en que llega. Incluso a estas alturas del proceso electoral, sí, ¿te parece que es bueno que abone? Porque no creo que abone mucha certidumbre a los que están tomando por eso, su decisión. o sea, digo, porque oye, ¿qué te afecta que haya 5 candidatos en vez de 4? No, en general nada, pero la forma en que llegas. El proceso democrático, donde estamos apelando a un mecanismo diferente para dar apertura y entrada a personajes distintos, y lo hacemos así cuando esta democracia pues no funciona del todo. Yo creo que ha habido problemas desde el principio. La legislación sobre los independientes ha sido excesivamente severa, es decir, exigente. Se puede más fácilmente construir un partido político que ser candidato independiente. Correcto. Entonces ahí hay un problema. La forma en que se recolectaron las firmas también fue muy restrictiva. Tenían que haber abierto más canales para poder registrar. ¿Crees que si hubiese sido más laxo el proceso, nos hubiésemos ahorrado estas trampas? Sí, desde luego que sí. Porque en principio había la posibilidad, por ejemplo, que la gente pudiera acudir a alguno de los módulos del INE en cada distrito y decir, yo quiero dar mi firma con mi credencial a tal o cual candidato, ¿no? Pero tenías que andar buscando dónde andaban recolectando firmas quienes querían darle la firma. Entonces todo eso creo que fue muy restrictivo y entonces tenemos este tipo de problemas. ¿Cuál es la probabilidad de que si la decisión del tribunal le da entrada al Bronco, se le niegue a Ríos Peter? Se le niega a Ríos Peter. No, porque a Ríos Peter le faltan muchísimas. Depende cuál sea el criterio. ¿Por qué al Bronco sí aunque sean 15,000 lo que les falte, pero por qué 15,000 de las que no están fundamentadas, ¿no? Porque en tal caso podrías decir, si cualitativamente se valen esas 15,000, pues se pueden valer las de Ríos Peter, en principio, si son las mismas. Entonces tiene que haber un criterio muy claro y muy definido de decir por qué las del Bronco sí y las del Ríos Peter no, más allá de la cantidad. Pero no es el problema de fondo que estamos discutiendo, José Antonio, que no hay criterios claros y definidos del tribunal o del INE con respecto a casi ningún asunto. Claro, bueno, en algunos asuntos son más claros que otros. Por ejemplo, esto que es nuevo, la figura es nueva. ¿Cuál es la mejor forma de recabar apoyos para un candidato independiente? Pues estamos aprendiendo. Pensábamos que el papel era una buena forma. Ahora, no, es mejor una versión electrónica. Tampoco resultó. Pero es que el tema es que le van a encontrar huecos siempre. Una combinación. Descubrimos que se pueden simular votos y demás. Híjole, ahí, digo, por ejemplo, por lo que estábamos escuchando hace rato en el tribunal, si el argumento, hay 2 tipos de argumentos que pueden salvar a Ríos Peter. Uno es el argumento garantista de pobrecito de Bronco. Pobrecito, mira, tiene el derecho político a ser candidato. ¿Cómo le vamos a impedir eso si nada más le faltaron 15,000 firmas? Según parece. Entonces, nos ponemos a verificar el mecanismo de verificación. El otro argumento es, bueno, si la forma en que el INE validó firmas tenía margen de error, pues a lo mejor también pasa. A lo mejor tiras las fotocopias, pues dices, mira, de las miles que tienen inconsistencias, vamos a revisar, se valen errores de dedo, ¿de cuánto? Y ahí es donde entras a una área medio nebulosa, cuando yo lo que digo, yo pienso que lo que es explícito en la ley no debería interpretarse. Si no tienes las firmas,
adiós. José Antonio, ¿estamos listos para un proceso electoral de esta índole, con estas características? A mí esto me hace pensar que no, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Mira, le tenemos que entrar con lo que tenemos, ¿no? Hemos tenido problemas en otras elecciones y a final de cuentas pues han salido mal que bien. La del 2006 también, habían muchos elementos ahí que estaban muy inciertos en la cosa de revisar las actas y todo eso, las boletas, abrir los paquetes. Ahora le tenemos que entrar con lo que hay. De todas maneras, sí creo que el tribunal ha dejado mucho que desear. El INE en algunos aspectos. A mí el INE, además de que está partidizado, pero en varios partidos, ¿no? Y que a veces muchos de los consejeros, no todos, deciden a partir del interés de los partidos que los pusieron ahí, pero le ha faltado firmeza a veces en aplicar la ley, ser más enérgicos. Pero el tribunal sí hemos visto, yo lo veo con más preocupación al tribunal, porque sus criterios son mucho más laxos y a veces pareciera que tienen un interés más dirigido a un partido político, en particular al PRI. Entonces llegamos con esa incertidumbre heredada de lo que pasó en el Estado de México, sobre todo y Coahuila el año pasado, que nos generaron así muchas dudas, decir, ¿y con esto nos vamos a ir a la elección del 18? Pues con eso estamos efectivamente. Bueno, entonces pues, sí hay dudas. Parece que entonces la buena noticia de esta noche es para los gobernados de Jaime Rodríguez allá en Nuevo León, que ya no regresará al Estado con la cola entre las piernas, sino que podrá seguir en la boleta. Sí, nos preguntábamos qué iba a pasar de estos independientes, con qué cara regresa uno a su puesto después de estos tremendos papelones, ¿no? O al Senado o a donde hayan dejado guardadito el Pero puesto, es ¿no? así como de- Digo, a lo mejor también es una ventana, porque para no aplicar el doble estándar, hay quien dice, es que los candidatos partidistas también hacen un montón de mañas. Bueno, sí, a lo mejor eso ya lo damos por sentado. Sí, muy bueno. Ahora estamos En todos lados aprendiendo se de, cuece oye, cuando se abre una vía alterna, pues también es truculenta la forma en que llegas. A mí sí me preocupa que por un lado tratemos de discutir, no, es que es el principio de legalidad o te pones garantista y el principio pro persona, y a lo mejor lo que hay en medio son solamente decisiones políticas. Yo creo que el máximo tribunal electoral debería sí ser muy cuidadoso, porque si te pones flexible en esto, bueno, ¿qué tal que al rato la elección presidencial torna muy reñida? Y te pones igual de flexible. Y dices, bueno, pues a ver. O con unos sí flexible y con otros Otros no, no. porque así ha pasado también. Entonces ese es el problema, que está la sospecha de que ese tipo de decisiones son de orden político, no estrictamente jurídicas. Y eso no le viene bien No al para país en nada. este momento.